Hola, saludo cordial y respetuoso para cada uno y cada una de ustedes. Esta oportunidad, este reencuentro, lo vamos a dedicar para entrevistar y conversar con don Rodrigo Chávez Robles, el candidato a la presidencia de la República de Costa Rica por el Partido Progreso Social Democrático. Y junto a él, doña Pilar Cisneros Gallo, candidata en el primer lugar de la papeleta de diputados por San José del Partido Progreso Social Democrático. El objetivo de este encuentro es permitirles a ellos explicar, ahondar en razones y objetivos que tienen para postularse a estos cargos públicos para las elecciones de febrero del año 2022. Antes, me gustaría dejar claro que estoy aquí en mi carácter profesional, realizando un trabajo como periodista. No pertenezco ni soy militante activo del Partido Progreso Social Democrático. Fui convocado a esta entrevista sin ninguna condición, ni temática, ni de enfoque. El cuestionario lo elaboré yo y hasta este momento solo yo lo conozco. No fue revisado con alguien, ni fue consultado con nadie. Lo hice bajo mi criterio de temas que considero oportuno aclarar sobre los candidatos y sus propuestas. Hoy es la primera vez en mi vida que veo personalmente a don Rodrigo Chávez. Nunca he hablado con él hasta el día de hoy. A doña Pilar sí tengo más de 30 años de conocerla. De todos es sabido que trabajé con y para ella. Ella fue quien me contactó para dirigir esta charla y solo coordinamos fecha, hora y lugar. Ella me conoce y yo la conozco. Y porque nos conocemos muy bien, si esta entrevista no hubiera tenido las condiciones de libertad y sin condicionamientos, no hubiera sido viable. Don Rodrigo, doña Pilar, buenas noches. Buenas noches, don Evo. Buenas noches, un gusto de verlo en persona y de oír su voz. Nunca habíamos hablado en la vida, qué interesante. ¿Verdad? Sí, señor. Gracias de verdad por el tiempo y esperamos que esto contribuya a muchas personas en la ciudadanía. Don Rodrigo, la encuesta más reciente del CIEP de la Universidad de Costa Rica, que fue anunciada esta semana, le ubicó en la 5ª posición de intención de voto. Sí, señor. A 7 décimas de quien ocupa el tercero, menos de un punto. Pero 11 puntos por debajo de quien está liderando las encuestas del Partido de Liberación Nacional. Hay un 40% de indecisos. ¿Qué es lo que usted, o en este caso ustedes, no han dicho o no han sabido explicar a ese 40% que no ha visto en ustedes hasta ahora una opción idónea? Primero que todo, don Edgar, No se preocupe. lo más importante que hay que recalcar es que nosotros hace 2 meses estábamos a menos de una tercera parte de la intención de voto en el mismo CIEP. Y si vemos la encuesta de Demoscopía ya estamos al 9%. Segundo, tenemos un empate técnico en tercer lugar porque las diferencias son tan minúsculas y dentro del margen de error que es estadísticamente imposible decir quién está en tercer lugar entre nosotros 3 en esa banda. Cuarto, nosotros empezamos, este proyecto político empezó sin ningún conocimiento y ha logrado posicionarse tercero desde un punto de vista de empate técnico en una carrera con 25 otros candidatos. Yo creo que lo estamos haciendo muy bien, doña Pilar, y estamos creciendo. La otra es que de todos los candidatos,
Solo 2 han logrado un crecimiento sostenido y nosotros somos el que llevamos más velocidad. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que hablar más, tener oportunidades y espacios como este para precisamente contarle nuestra proposición de valor a ese 40% que no se ha decidido y a los muchos que podrían cambiar de opinión una vez que conozcan nuestras propuestas. Eso es lo que estamos haciendo y ese es el propósito de una carrera electoral. Cuando usted dice información de valor, ¿a qué se refiere? ¿A cuál información específicamente? La proposición de valor, ¿qué es lo que el equipo que yo tengo el honor de pertenecer junto a doña Pilar Cisneros y otros profesionales súper capacitados y gente honesta, gente que no ha robado ni tiene intención de robar y que además no conocíamos, ¿verdad, doña Pilar? Exactamente. No nos conocíamos, yo no conocía a doña Pilar de nada, yo no conocía a los candidatos a la vicepresidencia de nada. Buscamos a la mejor persona para el puesto. Esa proposición de valor, ¿qué le ofrecemos a usted, a su familia, a su futuro de esta patria? Es lo que vamos a conversar hoy y es lo que necesitamos decir. No sé, doña Pilar. No, Edgar, además hay que tomar en cuenta que don Rodrigo vivió 30 años fuera de Costa Rica. Entonces, la gente lo empezó a conocer y a tener en el radar cuando él viene como ministro de Hacienda, puesto que ocupa solo durante 184 días. Pero yo sí le aseguro una cosa, Edgar, cuando la gente lo escucha, cuando escucha sus propuestas, sus razonamientos, cómo piensa apagar el incendio que estamos viviendo en Costa Rica, yo creo que la gente se está convenciendo relativamente rápido. Además, para usted no es ninguna sorpresa saber que los grandes medios de comunicación nos tienen las puertas cerradas, no nos cubren, salvo para cosas malas, y económicamente también, como somos un partido nuevo, de gente nueva, no sabemos si vamos a tener acceso a la deuda política, entonces estamos trabajando con las uñas. Entonces, bueno, pero no nos quejamos, trabajamos con lo que tenemos. Vamos a ir desarrollando algunos de esos conceptos que ustedes han compartido a lo largo de la conversación. Volviendo a la encuesta del CIEP, me gustaría que ustedes analicen, porque mucha gente, a lo largo del tiempo, pero particularmente también en esta elección, a pesar de la gran cantidad de candidatos que hay, dice que no hay por quién votar. ¿Ok? Esa es la frase favorita de muchos electores. Y parece que eso está, por lo menos viendo esta última encuesta, parece que eso está haciendo que alguna gente vuelva a ver de nuevo al bipartidismo como una opción. Porque nuevamente, Unidad y Liberación salen liderando. ¿Qué van a hacer ustedes para explicarse y convencer a los electores de que ustedes son una opción, doña Pilar? Edgar, yo creo que es el contenido, es la intención, o sea, ¿usted me conoce a mí hace cuántos años? ¿40? 30. 30, bueno, okay. ¿Alguna vez me ha visto militar en un partido político? ¿Alguna vez me ha visto darle la adhesión a una persona? Usted sabe muy bien que yo era totalmente anti. ¿Y por qué? No porque yo detestara la política per se, sino porque los políticos de turno se empeñaban en mentir, en ofrecer cosas que no podían prometer, no tenían tal vez la capacidad para gobernar, ¿ok? Entonces, como yo dije cuando decidí dar el paso al frente, muy pocas veces las estrellas se alinean. Con un partido nuevo, que no tiene rabo que le majen, con gente como usted y como yo metida en política, y un candidato que tiene todas las calificaciones para poder sacar a un país incendiado. Es que la persona que gane las elecciones, Edgar, va a recibir un país en llamas, no un país en una situación normal. Entonces, si el país está en llamas, yo quiero el mejor bombero, francamente. O sea, no me voy a arriesgar con alguien que no sepa cómo enfrentar eso. Y por eso es que me decidí dar el paso adelante y apoyar a don Rodrigo y meterme en este partido. Ok, pero don Edgar, perdón. Pero vuelvo al punto, doña Pilar y don Rodrigo. ¿Qué van a hacer para convencer? Okay. Yo lo que quiero hacer, con su permiso, doña Pilar, por supuesto. es hacerlo obvio. Preguntarle a usted que nos está viendo en su casa, ¿qué más tienen que hacer el PUSC, el PLN y el PAC que nos trajeron a esta situación de desastre en complicidad uno con el otro, para que usted ya le diga, ¿saben qué? No les vamos a dar ya más las llaves del carro. ¿Qué más tienen que hacer?
se han robado plata, han desperdiciado dinero, han manejado mal las políticas públicas, han enriquecido a un grupo plutocrático de empresarios con monopolios entregados por esos 3 partidos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, decirle. Evidenciarlos. No, yo creo que la gente lo siente todos los días, preguntarles. Por eso le iba a decir, porque si es nada más evidenciarlos, No. Ya lo saben. Ya, entonces ahí está. es evidenciarlos, decirles, ustedes están mal, producto de esos 3 gobiernos, y peor estarían si llegara el Frente Amplio. Yo creo que eso ya hasta lo podemos apartar de una vez, y peor estarían si llegara el Frente Amplio. Entonces, aquí hay una opción diferente, donde no tenemos un club de amigos y parientes. Fíjese en Liberación Nacional. Don Rodrigo Arias es el hermano de don Oscar Arias y co-gobernaron 8 años juntos, incluyendo en el 2008 que sembraron las semillas del desastre fiscal que tiene este país y que ellos mismos las abonaron. Lo mismo hizo Laura Chinchilla y los 2 gobiernos del PAC. Las abonaron, las podaron muy lindas y por eso usted hoy tiene el tipo de cambio alto, las tasas de interés altas, él vive en el país más caro de América Latina, etc. Entonces, esta es la oportunidad del cambio y la oportunidad de subirse a un tren que nos lleve a bienestar para esta patria. Yo creo que si la población no escucha estas evidencias que ellos mismos conocen y sienten, pues se convertiría muy lamentablemente en realidad aquella máxima de los pueblos tienen el gobierno que se merecen. Y eso es lo que nosotros creemos, que Costa Rica no merece que gane el que ya nos llevó, que gane un equipo que no tiene la capacidad porque no es ni sí ni no, o que ganen los que gobernaron los últimos 8 años. Edgar, digamos, ahora una de las cosas que me gusta de haberme metido en esto que estamos visitando todo el país, ¿no? Giras al norte, al sur, al Edén, la zona norte, en todo lado. Edgar, no ha habido una sola persona, te mentiría, ni una sola persona que diga, ¿qué me va a dar? Nadie. ¿Cómo me va? No. ¿Sabes qué es lo que la gente pide? Déjeme trabajar. Déjeme trabajar. La gente está harta de tener a un aparato burocrático aplastando todas las iniciativas para emprender, los empresarios desesperados, las cuotas de la caja absolutamente caras. Eso no se puede, Edgar, no se puede. Entonces la gente dice, vea, con solo que me dejen trabajar, vamos a hacer un país nuevo. Y si don Rodrigo ha hecho eso en un montón de países para el Banco Mundial, ya sabe lo que funciona y lo que no funciona. Cuando hablamos me dicen, no, mira, esto se hizo y no funcionó, esto se hizo, funcionó maravillosamente bien. Ya lo probó. Y ahora está dispuesto a hacerlo por este país. ¿Por qué no? evidentemente ustedes son personas con mucho conocimiento, se destaca mucho la experiencia de don Rodrigo, se destaca mucho la experiencia suya, doña Pilar, pero en algunos momentos de la campaña pareciera que todavía no han sabido fijar en el foco y en el centro de la atención de la población lo que para mí es el tema principal, o lo que debería ser el tema principal de esta campaña, que es el déficit fiscal. Ustedes ya lo dijeron, estamos en un país quebrado y el sacrificio para devolvernos en la vía, todos sabemos, nos olemos, que va a ser grande y que va a ser doloroso. ¿Ustedes están dispuestos a jalar el foco de atención del debate nacional y de la elección de este país para el próximo año a la campaña del déficit fiscal? ¿A centrarlo ahí? No, yo no. No, Pilar, pero sí, don Rodrigo, porque- vea, yo por ejemplo, cuando don Rodrigo lo he escuchado varias veces, dice, no, yo no voy a poner más impuestos. Entonces yo lo miro así, no va a poner, ¿cómo que no va a poner más impuestos en la situación en la que estamos? Y me dice, Pilar, no. Ahora explique por qué es posible gobernar un país casi quebrado sin poner más impuestos, don Rodrigo. Vea, don Edgar y doña Pilar, primero el problema de Costa Rica, el déficit fiscal es una manifestación, es un síntoma de causas más profundas, que es la irresponsabilidad absoluta de los últimos 8 gobiernos que nos han gobernado. Es el síntoma
de que por 50, 40 y pico de años hemos gastado más de lo que recibimos y como una familia irresponsable haría o podría hacer, tarjeteando 2.000 millones de dólares en pensiones de lujo, dándole rentas o monopolios a amigotes. Esto no es un sistema de mercado, esto es un sistema de capitalismo de amigotes. Lo que Costa Rica tiene que atacar son tres cosas en este momento, pasan por resolver el problema fiscal, pero no es resolviendo el problema fiscal, no se arregla este país. Es necesario, pero no es suficiente. Nosotros tenemos tres objetivos inmediatos, urgentes y claros. Poner a la ciudadanía a trabajar, crear y a las empresas darle la oportunidad de invertir. Ese es el número uno. Segundo, bajar el costo de la vida. Y tercero, quitar de raíz la corrupción, que no solo es robar como en Cochinilla Azteca Diamante, sino que es también decir a los importadores de medicinas, el Ministerio de Salud le va a dar un monopolio para que le meta a usted el precio que a ellos le dan la gana, y si no, viaja a España a comprarlos en la quinta parte. ¿Ah? Que hay gente que hace eso. Mi señora es europea, es de Letonia, un país del norte de Europa. Se trajo una valija de medicinas y vitaminas. Y le digo, ¿pero por qué, muchacho? Me dice, valen un quinto o una cuarta parte de lo que vale en Costa Rica. ¿Por qué? Porque el Estado les regala. Eso es una manera de corrupción. Fíjese en los precios del arroz. Aquí estrujan al productor agropecuario y estrujan al consumidor para darle a 4 industriales 190 millones de dólares al año. Sí, sí. El problema no es el déficit fiscal, el problema es que el déficit fiscal se crea porque partidos políticos que han estado en el gobierno, ese bipartidismo que en teoría la gente está viendo, pero yo creo que ahorita va a soltar, le dijo al Infocop, te regalo a cambio de tu apoyo el 10% de las acciones del Banco Nacional, del Banco de Costa Rica y de el INS, te las regalo a Infocop, porque eso se llama una parafiscal que les da el 10% de las utilidades al año. Como que ellos sí fueran socios y usted en su casa no. Y además la han malbaratado. Entonces lo que tenemos es un problema enorme de gobernanza, claridad de políticas públicas, objetivos, entender el objetivo del Estado. El déficit fiscal es una consecuencia de esos comportamientos erráticos, incompetentes y corruptos de los últimos 8 gobiernos. Ok, entonces, antes de darle la palabra a doña Pilar, si quiere agregar algo ahí. La inversión en empresas, bajar el costo de la vida y luchar contra la corrupción. El trabajo, crear puestos de trabajo. A través de la promoción a la empresa privada. Ah, no, yo le puedo decir, dar la receta a usted. Y dígamela. a la gente que nos está viendo, cómo se crea trabajo en este país. Dígamela. Vea, aquí, primero que todo, sepamos que la reactivación económica, como la ha predicado el gobierno PAC, el programa de gobierno de los otros partidos, es como el Cadejos. Porque la gente habla, pero nadie lo ha visto ni le ha tomado una foto. El verdadero concepto que hay que tener con meridiana claridad es que existe una tríada inseparable entre inversión, crecimiento y empleo. Y que a menos de que usted se monte en un círculo virtuoso de esas tres cosas, no va ni a crecer la economía, ni va a crecer el empleo, y vamos a seguir como estamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahí es donde entra el déficit fiscal. El problema del déficit fiscal es que el gobierno acapara todo el capital en la economía. De hecho, 50% de los gastos del gobierno vienen de deuda. ¿Y de dónde viene esa deuda? De los ahorros de la gente. ¿Y qué es lo que una economía normal hace con los ahorros de la gente? Invertir en infraestructura y en negocios. Aquí no, aquí se lo come el gobierno para dárselo a los grupitos de privilegio. Pluses, el Poder Judicial que le multiplicaron por 18 el presupuesto en los últimos 20 años, por 18 veces. Etcétera. Y el gobierno estruja, no deja invertir. Hace que las tasas de interés sean altísimas, ¿verdad, doña Pilar? ¿Quién puede comprar una casa con el mercado de trabajo totalmente comprimido al 12-15% de interés y en dólares?
Casi nadie. Entonces no hay inversión en eso. No hay demanda. Quien va, vea los centros comerciales como están. Vea que no tenemos infraestructura. Miles es la receta. La receta para crear empleo en este país es miles. M, de arreglar la macroeconomía, y yo sé cómo, y ahora se lo digo. Y de inversión. ¿Por qué en Costa Rica cada vez que alguien quiere invertir le meten el palo en la carreta, en la rueda de la carreta? ¿Qué permitología? ¿Qué tramitología? ¿Qué todo? Le voy a contar una historia. Esto me lo llama un señor que tiene un hotel allá en Monteverde. Me llamó y me dijo, mire, don Rodrigo, para que usted vea cómo se maneja este país, yo tengo un jardín de colibrís y resulta que vino una organización del Estado a decirme que lo tenía que cerrar. Y yo les digo, ¿por qué? Si vienen los japoneses y me pagan $100 por una sesión de fotos con los colibrís. Ah, es que usted les da agua con azúcar y a los pobres colibrís les podría dar diabetes. Legítimo. Yo sé que a mucha gente le causa risa, a mí me causa tristeza. Inversión. Promover con el sistema banca de desarrollo el emprendedurismo, dar asistencia técnica, capital, inversiones de patrimonio que se llaman, share services, incubadoras. Aquí nada de eso existe. Ahí frente al SEC, en Curriabat, están construyendo un centro comercial. ¿Usted sabe cuántos años le llevó al desarrollador de eso obtener los permisos para romper tierra? 7. Inaceptable. Entonces, M, macroeconomía, inversión, legislación. Tenemos que, por ejemplo, con la crisis de empleo juvenil que hay en este país, o más bien de desempleo de gente joven, hay que quitarle el primer año de cargas sociales a las empresas que contraten a una persona joven, por primera vez en el mercado formal. Legislación, educación. Dígale a los licenciados en sociología que andan manejando Uber, nada malo con eso, pero que no es la actividad productiva que debería tener una persona que pasó 17 años en la universidad y en el que el país invirtió 17 años manejando Uber, que hicimos bien por esa persona. Cuando hay un déficit enorme de ingenieros, gente en tecnología, gente en matemáticas y en bilingüismo en las empresas que no consiguen para quién contratar. Miles. Y los servicios del Estado. En este país no tenemos un puerto profundo en el Pacífico. No tenemos un sistema de transporte público en la GAM. Tenemos un déficit de infraestructura de $100,000 millones y estamos, no educando, estamos creando una crisis educativa que viene desde hace por lo menos 30 años en este país. Okay. Yeah. Ahí está la solución a cómo crear empleo. Edgar, y no es un problema de plata, porque si tú comparas las estadísticas, digamos, de los países de OCDE, donde nosotros nos metimos para jugar en las grandes ligas, y somos el país que más gastamos, por ejemplo, en pagar a los empleados públicos, y ve la clase de servicio que tenemos, como decía don Rodrigo. O somos el país que proporcionalmente más invertimos en educación y el que tenemos el peor resultado. Entonces quiere decir que no es un problema de dinero, no es. Es el famoso infierno tico. No hacemos las cosas porque no hay dinero, pero cuando hay dinero tampoco las hacemos. Ahora que hemos estado en esas giras, por ejemplo, hemos visitado varias zonas indígenas. Los indígenas están desesperados, ¿verdad?, por el problema de las tierras, que ya usted sabe, hasta muertos ha habido. El INDER tiene 50,000 millones de colones invertidos en bonos del Estado y no gasta en comprar las tierras para devolverse a los indígenas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Como dice don Rodrigo, o sea, es un problema de pésima administración del Estado. ¿Y por qué nos vamos a resignar en vivir en un país así, no? Ok, para administrar el Estado, yo entiendo que ustedes, usted, don Rodrigo, como candidato a la presidencia, nos dice un panorama claro, que lo ha hecho, que tiene un camino y una ruta. Lo que pasa es que también, y este es uno de los puntos que conversando con algunos ciudadanos me externaron, ustedes no lo pueden hacer solos, ¿ok? Hay que casar a más gente. Don Rodrigo, en el debate de Jupema, dijo, vamos a poner gente limpia y honesta, que no tengan intereses, que no haya sido comprada en el pasado y no pueda ser comprada en el presente. ¿Cómo asegura usted, don Rodrigo, que esa gente está cerca suyo,
si su partido no tiene una estructura en el tiempo que le garantice a usted tener un conocimiento de gente con conocimiento, líderes, con experiencia, y tampoco se les conoce la trazabilidad moral. Don Edgar, usted me está haciendo propaganda. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque precisamente esa ausencia de amigotes, de deudas, de camaradas de 1000 elecciones, que hacen que Liberación Nacional ponga al papá de Frank y Nicolás como el primer lugar de Punta Arenas, uno entre muchísimos ejemplos, es lo que me da la libertad para haber reclutado a los 2 candidatos a vicepresidentes. ¿Cómo se hace un reclutamiento de un ejecutivo en una gran transnacional y en un gobierno como el de Nueva Zelanda? Así se reclutan. No tienen que conocer al primer ministro, a Jacinda Ardern. No la conocen. Buscan la idoneidad, la capacidad técnica, los pasan por las zarandas que hay que pasar, y a doña Jacinta, a la primera ministra de Nueva Zelanda, le mandan 2 finalistas que ella no conoce y los entrevista y escoge entre esos 2. Así lo hice yo con los candidatos a vicepresidente. ¿Por qué? Porque nombrar amigos y parientes más bien me crea un problema. No se trata de nombrar amigos y parientes, se trata de precisamente tener un equipo que esté en la misma frecuencia filosófica que usted para llevar adelante el proyecto que usted quiere. ¿Cómo recluta Amazon, que tiene 330,000 empleados, que tiene que tener la misma frecuencia? Nosotros, mire, le voy a dar un ejemplo muy específico. El candidato a la primera vicepresidencia de la República tiene un doctorado de la Universidad de Kiel en Alemania en economía agrícola. Decisión particular porque el sector agropecuario de este país está morido, diría mi abuela. Está muy mal. Me está hablando de don Estefan, ¿verdad? De don Stefan Brunner. Segundo, fue la persona que denunció que la Ruta 27 iba a costar el doble de lo precio licitado y ofrecido por Autopistas del Sol. Fue la persona que le puso una multa a un banco privado súper poderoso por prácticas anticompetitivas, y lo demandaron en la vía penal por prevaricato y en la vía civil con una acción civil resarcitoria, y el señor se plantó como los valientes y dijo: no voy a quitar esa multa cuando era comisionado de la competencia. Y en Costa Rica, don Edgar, matemos ese fantasma. Existe gente buena en todos los caminos y todas las profesiones y que quieren servir. La vicepresidenta igual, una médico especialista en medicina familiar y comunal, con especialidad en el extranjero en administración hospitalaria. Que dicho sea de paso, tienen muy poco protagonismo en su campaña, ¿verdad? Ya los hemos metido mucho más. Ya estamos, digamos, exponiéndolos en las giras y han participado con don Rodrigo en varios debates y entrevistas. Pero, Edgar, gente de primera. Gente cuyo objetivo es servir al país. A mí lo que me preocupa es que el Poder Ejecutivo debe de nombrar, si mal no recuerdo, a más de 300 personas. Mucho más que eso. Okay. Mucho más que eso. 1.300, ¿verdad? Pero esas 1.300 personas tienen que tener una perspectiva y un camino definido exactamente igual que la del líder. Y usted sabe que aquí las cosas no avanzan si no estamos todos bajo el mismo yugo. Pero Edgar, ¿de qué sirve, por ejemplo, Figueres acaba de anunciar su equipo económico? Los mismos ¿Usted vio los nombres? Los mismos de siempre, los mismos que nos han llevado a esta situación, los mismos que no tienen ningún problema en seguir endeudando a este país con la mitad del presupuesto todos los años, los mismos que les importa un pito si el Ministerio de Educación compra 8.000 millones de colones en terrenos que no sirven para construir escuelas y colegios. Perdón, Edgar. A mí el otro día, ¿cómo se llama? Don Oscar Campos. Oscar Campos, no, Oscar, ¿cómo se llama? El de sombrero grandote. No, el candidato a diputado, el partido de exclusión por PASE. Ajá, el PASE. Me dice, es que es una barbaridad, doña Pilar, usted no tiene ninguna experiencia para llegar a la Asamblea Legislativa. Entonces yo lo que le dije es eso, Edgar. En primer lugar, ningún diputado nació sabido, ¿verdad? Todos los diputados la primera vez que vinieron no tenían experiencia. Y en segundo lugar, lo que yo le dije, vea, para lucir la medalla primero hay que ganar la carrera, Edgar.
Entonces, a mí me entra muy flojo que me digan, vea el equipo que tenemos, mire, la misma gente de siempre es el que nos ha llevado a donde estamos. Yo no quiero eso, ¿tú quieres eso? Pero Edgar, además otra cosa, con respecto al alineamiento, es una barbaridad que un presidente diga, como lo han dicho muchos, y jerarcas, es que los mandos medios mandan. No, un momentito. Yo voté a los mandos medios de Hacienda, oficial mayor, viceministro de egresos, viceministro Pero lo de votaron ingresos. a usted, don Rodrigo. ¿por lo qué? terminaron Porque votando a usted. Porque me zafó la tabla el de arriba. Estando yo arriba, es muy Es que diferente. a esto pero era donde permítame terminar. a esto era donde quería llegar, don Rodrigo, porque usted es un vivo ejemplo de que usted no era parte de un equipo, lo llaman como un buen candidato, ¿Sí? pero se queda a medio palo. ¿Por Entonces, qué? ¿qué garantía hay de que esta fórmula que usted nos está ofreciendo es la fórmula que en efecto nos va a sacar de las mismas prácticas de siempre todos los años? Edgar, mi abuelita decía, el pescado se pudre de la cabeza para abajo. A mí me sacaron no por ser incompetente, me sacaron por decirle al presidente, entre muchas cosas, el ICE es un desmadre, yo no voy a firmar los préstamos del BID para el ICE hasta que el ICE se alinee, y entonces, no, pobrecitas, el equipo gerencial, si usted saca a las municipalidades de la regla fiscal, va a pasar las dos cosas que pasaron. Nos bajaron la calificación. ¿Usted sabe cuánto hemos pagado nosotros ya? En mi cálculo, así por arribita, por la bajada de la calificación que nos dieron, producto del trato que hizo el presidente de la República, irresponsable y politiquero con la fracción de Liberación Nacional. Yo le saco a las municipalidades y usted me bota el tren. Ya nos lleva costando más de 160 millones de dólares en un país donde hay hambre y donde hay déficit fiscal. Entonces, a mí me sacaron precisamente por tratar de hacer lo correcto. En mi administración es diferente, porque usted dice, es que tienen que estar alineados. No, yo les voy a dar los objetivos que ellos tienen que cumplir, los tiempos, las metas volantes, y hay verificación y rendición de cuentas. Yo nunca me reuní con el presidente para ver cómo íbamos, ¿no? Conmigo se van a reunir una vez a la semana, como hace en los países como Nueva Zelanda, como Finlandia, que el primer ministro, el presidente, se sienta, ¿cómo le va? Vea, yo le encargué esto a usted, ¿cómo vamos con este objetivo? Y el que no sirva, le vamos a agradecer mucho el servicio por la patria. Pero eso a mí no me preocupa en lo más mínimo. Yo he trabajado en instituciones donde había 180 nacionalidades, culturas diferentes, visiones del mundo diferentes, maneras de hablar diferentes. Y logramos muchísimas cosas con gestión. A ver, pero yo creo que no es difícil que coincidamos que la cosa pública funciona diferente a la cosa privada. Eso es cierto, ¿Ok? pero deber ser es diferente de es. Ajá. Funciona diferente porque lo hemos hecho tan mal por tantos años, con tanta alcahuetería, con ninguna rendición de cuentas, con gente que dice, ministros vienen, ministros van, yo soy mando medio, y el ministro dice, ay no, yo no puedo menear el bote porque me van a castigar, me los voy a echar encima. No señor, tenemos que, precisamente como un objetivo de Estado, administrar mejor los recursos, los programas y los activos del Estado. Y entonces decir que algo ha estado mal toda la vida no es justificación para que siga mal, digo yo, no sé. No, totalmente. Aquí no hay rendición de cuentas, ¿cierto? ¿Cuándo has visto que los diputados, por ejemplo, promuevan un proyecto de ley para que haya rendición de cuentas? No, ¿y cuándo ha llamado el presidente, doña Pilar, a la jerarca del ICE, por ejemplo, a decirle, ¿por qué usted está pagando, por qué usted le cobra a la señora que está en Los Guido ahora energía eléctrica que ella no consumió para pagarle energía eléctrica a un generador a precios extraordinariamente altos y que nunca generó, simplemente porque alguien firmó un contrato, te compro la energía, la necesito o no, y a un precio exagerado? ¿Cuándo Ya se llamó el están venciendo presidente? esos contratos, ¿verdad? ¿Ah? Ya se están venciendo esos contratos. Mejor ni me ponga a hablar de eso porque vamos a ver. ¿Cuándo ha llamado el presidente a Román Macaya y le ha dicho en la caja, mire, ¿cómo puede ser que en la caja haya 129
unidades de compras públicas. Usted unifica eso para garantizar mejores precios. Le voy a decir una cosa. ¿Usted sabe cuál es la diferencia de precio? En un tubito que se llama un stent para hacer operaciones en el corazón, cuando lo compra el Hospital México con respecto al Calderón Guardia. Mismo equipo, mismo proveedor, misma institución, mismo problema cardíaco. $4,000 de diferencia. Eso no lo debía saber el presidente. Yo lo supe como ministro de Hacienda. Venga, siéntese aquí, conversemos. Me gustaría hacer un paréntesis porque cuando No me está leí... convencido, así que insiste todo lo que quieras. Sí, Porque este es un punto vital. Cuando me senté a leer el programa de gobierno, me detuve mucho en la primera parte, que es donde ustedes se definen. Y ahora que está hablando de su posición, el ideario es que ustedes son un partido, una socialdemocracia moderna. Entiéndase que apoya y promueve un sistema capitalista atendiendo demandas sociales. Hágame un favor, defínase usted ideológicamente. No, ese es el ideario del partido. Ok, pero defínase usted porque usted representa al partido. Yo soy candidato a la presidencia de la República del partido. Yo me defino como una persona que piensa que las ideologías han sido utilizadas para manipular a la población. Yo soy de derecha, yo soy de izquierda, sí. Yo soy socialdemócrata, yo soy liberal. Mire, Edgar, el mundo ya evolucionó. Esas discusiones ideológicas ocurrieron en tres momentos en la historia. Cuando cayeron las monarquías en Europa y nos convertimos en repúblicas, número uno. Número dos, durante la Guerra Fría. Cuando cayeron las monarquías, cuando estábamos tratando de encontrar las funciones del Estado, Hayek y von Mises, y durante la Guerra Fría. Ya ninguno de esos eventos existe. Las sociedades modernas saben que necesitan un buen gobierno sin corrupción que dé los servicios públicos a un costo razonable, pero que los dé. Y una empresa privada sin corrupción, que sea productiva, que tenga los elementos para competir e innovar y que trabajen juntos en generar bienestar. Y entonces usted ve y dice, es que las ideologías. ¿Cuál es la diferencia entre Austria, Irlanda y Bélgica? Tienen, de acuerdo a los que no saben, a los que juegan con ideologías, son tres sociedades diferentes. Pero usted sabe que el yin en esas tres sociedades es básicamente el mismo. La distribución del ingreso. Usted sabe que la calidad de los servicios públicos es básicamente la misma. Y son diferencias marginales. No es hablar de Villalta y de Eli Feinsack o de este otro, ni para qué, de los múltiples neoliberales que hay, y Villalta. Es que el Estado. No, señor. El mundo se ha vuelto pragmático. Hay que dar los servicios públicos y a eso es lo que está el gobierno. Ya no estamos hablando de quitarle a uno para darle a otro, no. Yo se los pregunto porque, y usted bien lo está diciendo, un sector de la población todavía lee la realidad a partir de eso. Sí. Y en eso coincidimos. Y yo sigo nadando en la poza de los equipos, de las personas que ustedes eventualmente van a llamar y que tienen que estar en la misma frecuencia filosófica de lo que quieren para el país. Por eso es que les estoy preguntando alrededor de este tema. Pero las etiquetas acaso funcionan, Edgar. Se No supone que funciona. Liberación Nacional es socialdemócrata. Se supone que el PUSC es socialcristiano. ¿Cuáles son las diferencias marcadas en esos dos partidos? Ninguna, absolutamente ninguna. Ambos son capitalismo de amigotes. Sí, ¿cuál es el común denominador? Neoliberalismo. El común denominador que nosotros estamos buscando es que quiera gente valiente, honesta y que quiera servir a su patria. Edgar, eso es. Y creo que ahí están. Como dice Rodrigo, yo hace 4 meses nunca le había visto la cara a Rodrigo Chávez. Y ni para qué a Stefan Brunner. Y sentimos que nos conectamos perfectamente porque tenemos ese común denominador. ¿Por qué me voy a meter en política, Edgar? ¿Por qué? Tú me conoces mi casa, sabes dónde vivo, tengo una excelente relación con mi esposo, con mis hijos, con mis nietos. Tengo mi vida totalmente solucionada. No quiero exportar a mis hijos y a mis nietos, Edgar. Y hacia ahí vamos.
Vea, don Edgar, yo le garantizo a usted que yo no voy a llamar a nadie de Frente Amplio a ocupar una posición de jerarca, porque yo no creo que el Estado sea un fin en sí mismo, ni que deba haber un sistema como el que ellos quieren para Venezuela. Yo le garantizo a usted que a la mayoría del equipo económico de Liberación, a los que nos trajeron aquí, yo no los voy a llamar. Pero decirle, usted leyó el libro de von Mises y Hayek, o leyó el libro de la Internacional Socialista y usted tiene estos mandamientos, eso ya no tiene sentido. Necesitamos gente que administre. 3 ejemplos. Mire, el MEP, el jerarca del MEP, el jerarca del ICE y el jerarca de la Caja van a ser seleccionados no con lupa, con microscopio. Van a hacerse los antecedentes. Ojalá sea electrónico para que sea más... electrónico y con luces. Mire, ¿por qué? Porque ¿cómo le dieron el ICE a la nieta del fundador del partido? Porque la nieta del fundador del partido. Así es lo que está pasando. ¿Y cómo le dieron la Caja a alguien que es ingeniero químico o lo que sea, que fue candidato a presidente del partido? ¿Y cómo le dieron el MEP a un señor que había sido alcalde y que ya? Entonces, ahí es donde yo digo, esas 3 personas, el ICE, el MEP y la Caja, en este gobierno están alineados. ¿Y de qué sirvió? De nada. Nos echaron a perder la vida. Y con los Guillermo lo mismo, y con doña Laura. Hay que quebrar esa noción, ya, por el amor de Dios. Si no, vamos a seguir haciendo lo mismo, esperando que hagan ellos cosas diferentes. Ok, pero ¿y qué certeza, qué seguridad le dan ustedes a los ciudadanos de que esa gente que ustedes van a escoger va a saber gobernar, va a saber administrar, es lo suficientemente proba moralmente y además es capaz de pactar? Porque desafortunadamente, para bien o para mal, dentro de la dinámica democrática tiene que haber pactos. Van a tener que rendir cuentas, Edgar. ¿Cuándo has visto tú que los consejos, por ejemplo, una de las cosas que está proponiendo don Rodrigo, que las sesiones del Consejo de Gobierno se pongan en Facebook Live y que la gente pueda ver qué es lo que está hablando el presidente con sus ministros? Y que el presidente le diga al ministro, ok, la semana pasada te encargué esto y esto y esto. ¿Cuánto has avanzado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los rendiciones? No hay rendición de cuentas, Edgar. Aquí no pasa nada. O sea, los funcionarios, vea, durante 40 años, Edgar, usted me conoce muy bien, hicimos ¿cuántas denuncias de casos de corrupción en este país? ¿Cuántas, Edgar? Yo ya perdí la cuenta. ¿Qué ha pasado? ¿Quién está en la cárcel? ¿Usted cree que es razonable que un caso como La Trocha, denunciado por la entonces presidente Laura Chinchilla, va a llegar a juicio en el 23, Edgar? 11 años después. La impunidad está matando a este país, entre otras cosas. Pero aquí no hay rendición de cuentas de nada. Los funcionarios de la Caja, que metieron la pata con las batas y con los cubrebocas, recuerda, exponiendo a nuestra primera línea de defensa contra el COVID. Uno de ellos se fue un año a la casa con el salario completo y cuando ya se iba a vencer, renunció. ¿Qué es la señal que estamos dando, Edgar? No, y don Edgar, vamos a ver. Usted me dice, en la política hay que pactar. Una cosa es la politiquería a la que estamos acostumbrados en este país, que ya le ha dado ejemplos a usted, que eso no es negociar. Una cosa es pactar politiqueramente, como lo han hecho en los últimos 38, 40 años en este país, y otra cosa es negociar. ¿Cuál es el pacto político costarricense? Sacame a las municipalidades de la regla fiscal porque tengo este montón de alcaldes que quieren volarse el gasto y además hacer otras cositas que los tienen ahora en la cárcel. Y yo te voto por el tren. Eso me costó a mí el puesto. Denunciarlo públicamente con una carta al presidente. Presidente, vete esa ley. O toma Infocop o grupitos, apóyame y yo te regalo las acciones de esas 3 instituciones públicas. O pasemos una ley que nos compre o hagamos un decreto ejecutivo para que la gente que trae medicina nos dé plata para la campaña. Eso no es negociar. Negociar es, mire, el objetivo común que tenemos es crear empleo en este país. Y para hacer eso,
tenemos que reducir el déficit fiscal. Vamos a ver, ¿dónde cortamos? Pero el objetivo sigue siendo el mismo. Busquemos opciones viables donde usted tenga que dar, yo tenga que dar y aquel otro tenga que dar. Contribuir al problema. Eso es una negociación. No es un trato ahí en un cuarto oscuro, fumando puro y tomando trago, como lo hacen aquí. Ustedes vienen con una posición de negociación. Sí. Ok. Su eslogan dice, yo me como esta bronca. Sí, señor. Ok. Para mí ese eslogan, don Rodrigo, tiene un grado de beligerancia. Absolutamente. De pleito. Estoy de acuerdo. ¿Ok? No, de mano firme. Ok, bueno, pero vea que A mí no me gustan los pleitos. Ok, vea que es importante que usted le aclare. Porque si usted dice, me vengo a comer esta bronca, es que me vengo a comer un pleito. ¿Ustedes vienen a pelear o vienen a negociar? Mire. O sea, ¿cuál es su posición política? Porque ahora estamos llenos en esta región americana de gente que dice, yo soy mano firme, y se convierten en gatitos. O en lo otro, en leones. Vea, don Edgar. Dígame, don Rodrigo. Muchas gracias. Mire. ¿Por dónde le entra esta? ¿Quién puede pensar que en Costa Rica, después de lo que hemos hecho como nación para tratar de eliminar las repugnantes pensiones de lujo, vamos a llegar a decir, ustedes 9.200 personas que tienen pensiones de lujo en este país, que se comen más que todas las pensiones de caridad que da a cientos de miles la caja, devuélvanle eso a la patria. Ahí vamos a tener que comernos una bronca. ¿Sabe cómo nos la vamos a comer? Llamando un referéndum para quitarle la jurisdicción a la Corte. A la Sala Cuarta. A la Sala Cuarta, para que ellos decidan seguirse recetando las pensiones de lujo que tienen. Eso va a ser bronca, a menos de que mañana nos llamen y nos digan, ¿sabe qué? Voluntariamente, por el bienestar del pueblo de Costa Rica, aquí están las pensiones y las devuelvan. Eso es ser inocente y eso es engañar a la gente. Y por eso, esas son las razones por las cuales yo no entiendo cómo alguien puede pensar votar en una candidata que lo que dice es, yo voy a llamar a un gran foro para ponernos de acuerdo. ¿Usted sabe qué es eso, don Edgar? Eso es decirle a 3 zorros y una gallina, pongámonos de acuerdo que vamos a almorzar esta tarde, pero hagámoslo cariñosamente. La gallina va a perder. El pueblo y la ciudadanía ha estado perdiendo por 40 años. Ya tiene que venir alguien que no es ni león ni gatito a poner orden y decir, aquí vamos a hacer las cosas. Si ustedes insisten en mantener los monopolios de las medicinas, los precios excesivos de la electricidad, los precios, el no importar agroquímicos que está matando a los productores de café y a esta gente, saben que no vamos a negociar, vamos a firmar los decretos ejecutivos que le quita eso y llegar hasta las últimas consecuencias con un referéndum. Eso es pelear, ¿verdad? Eso es arreglar las cosas como Dios manda. Como dice nuestra Constitución, además, que el poder reside en el pueblo. Bueno, que el pueblo entonces decida. Edgar, usted está en café, Ahora, pero ¿verdad? ustedes son conscientes que la gente va a seguir jalando su mecate para su lado. Ah, sí. Pero es la naturaleza humana. Pero Por además eso. es los poquiticos contra la gran masa. Usted es cafetalero, ¿verdad? Ok. Hace 21 años que usted no tiene moléculas nuevas, Edgar. Y usted tiene que estar envenenando su café, envenenando a sus trabajadores, pagando carísimo por agroquímicos porque hay alguien o un grupito de alguienes que tienen ese monopolio y que no dejan importar las moléculas nuevas. Edgar, 21 años. ¿A usted le parece que eso es razonable? No, por supuesto que no. Y ese ¿Y era, a usted le parece ese era uno de mis puntos para más adelante en la, Pero en la conversación. Porque además iba a apuntar que si bien la agricultura está mencionada en el plan de gobierno, yo como representante, o yo ahora como agricultor, se me queda un poquitito corta. Estamos ofreciendo crédito, las moléculas, ¿verdad? O sea, asesoría técnica. ¿Hace cuánto tiempo que usted no recibe una asesoría técnica? ¿El MAC está cumpliendo su papel como asesor técnico de los agricultores? No, señor. ¿Sí? Edgar, se perdió el propósito de las instituciones públicas, se perdió. Pero vamos a ver, don Edgar, usted no tiene más opción
o no sé si usted, porque puede ser que usted sea orgánico, etcétera, pero la mayoría de los agricultores de este país no tienen más opción que usar tecnologías caras y tremendamente venenosas. Déjeme decir. Y viejas. Sí, inefectivas y viejas. Tecnología del siglo pasado. Gramoxone, ¿Sí? glifosatos, 2,4-D. Que además nos impide sumarnos al mercado internacional Que además de no- compra y sobre todo, por ejemplo, Europa. Y sobre todo, y entonces, ¿a quién estamos beneficiando? Entonces, ahí yo me voy a comer esa bronca, don Edgar. Decirle a esos monopolistas y decirle al MINAE, ¿sabe qué? ¿Cómo puede ser que estemos obligando a agricultores como don Edgar, además lo voy a usar de ejemplo, a tirar gramoxone, glifosatos y 2,4-D, que son venenos carísimos, viejos, ineficientes, en lugar de traer las moléculas buenas, productivas, limpias, amigables con el ambiente y más baratas? Y además, con menos cantidad, mucho más efectivas. Claro, más efectivas en costo. Pero, don Edgar, ¿usted cree que esos importadores monopolistas de esas tres cosas que acabo de mencionar, por ejemplo, se puede negociar con ellos? Decirle, venga, ustedes permitirían que el MINAE, primero, no tienen legitimidad. Ellos no deberían influenciar las políticas públicas, porque tienen un interés personal. Pero aquí sí negocian con ellos, pactan. El MINAE debería decir lo mejor, junto con el Ministerio de Agricultura, para la agricultura de los productores agropecuarios de este país es esto. Gane quien gane, pierda quien pierda, porque son 4 o 5 gatos, hablando de gatitos y de leones, los que se están echando la plata a la bolsa, sacándola a usted del mercado europeo, sacándolo, contaminando nuestros suelos, nuestros campos y envenenando a los trabajadores. ¿A cuente qué? Si eso es pactar, yo no quiero gente ni que sepa pactar de esa manera. Yo quiero gente que vaya, investigue cuáles son las mejores prácticas mundiales, que se lo comuniquemos a la población y que le digamos a la gente, vamos a hacer lo que es mejor para la mayoría. No sé usted, doña Pilar, ¿será que es muy peleón? No. No, total, bueno, igual a mí me pero no, pero es que Edgar, es cierto, o sea, ¿por qué? ¿Por qué, por ejemplo, recuerde el presidente Carlos Alvarado anunciando que él iba a parar, iba a frenar lo de los altos precios del arroz aquí en el país, consciente de lo que significa eso para la gente de menor recursos económicos en este país? ¿Cuántas veces, Edgar, pues usted es periodista y yo también, usted ha visto que el presidente firme un decreto un domingo a las 7 de la noche? A ver, recuerde. Un acuerdo firmaron. Haga memoria. Bueno, entonces esta vez, un domingo a las 7 de la noche, pacta y firma con los arroceros. Y seguimos con el arroz más caro de América Latina, Edgar. ¿Eso cómo se llama? No de América Ok, Latina. pero ¿qué yo creo que tienen, del a ver, mundo. ¿qué tienen ustedes diferente a Carlos Alvarado? Que para bien o para mal, y aquí voy a jugar de pesimista, que de algún lado tuvieron que apretarle el cuello los arroceros, ¿ok? De algún lado. O no le apretaron el cuello. Ustedes también tienen cuello. No, ¿ok? o no le apretaron el cuello, le endulzaron otra cosa. No necesariamente tiene que ser por garrote, no sé yo. Pero lo que sí yo sé es que Costa Rica, fíjese en el Guillermo Solís, voy a bajar el precio de la electricidad. Y llegó y cataplum, se olvidó del tema. ¿Qué es la diferencia entre Pilar Cisneros, Carlos Alvarado, Rodrigo Chávez y Guillermo Solís y Oscar Arias para ese efecto y toda esta gente? Yo no sé qué es lo que pasa detrás de bambalinas, pero yo no le debo nada a nadie, doña Pilar tampoco, y no tenemos precio. Es que a mí ya no me pueden endulzar el oído ni agarrarme el pescuezo. ¿Cómo? Que me paran, que van a decir, de sí, Okay, cuando hay 4 personas beneficiándose a costa de 5 millones de consumidores en montos inmensos, yo no entiendo qué tiene esta gente en la conciencia para firmar un acuerdo un 23 de agosto, domingo, en la noche, y a poquitos días presentar una ley aprobada por el Ejecutivo para perdonarles, regalarles la módica suma de 6.200 millones de colones del sistema de banca de desarrollo y decir, no podemos decir ni quiénes son, ni cuánto les perdonamos, porque el secreto bancario. Vea, don Edgar, en otros países hubiera ardido Troya. Gracias a Dios los ticos
no ardimos Troya, pero también nos falta un poquito Ok, de dignidad y valentía. Vea que lo que usted acaba de decir es, llego, no tengo compromisos con nadie, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una alta posibilidad de que esta elección nuevamente se vaya a una segunda ronda. Sí, señor. ¿Ok? Y eso, eventualmente, si ustedes quedan entre los dos primeros, les obligaría a negociar, a pactar. Mi pregunta es, don Rodrigo y doña Pilar, ¿de quién se sienten ideológicamente cerca? ¿Y qué es negociable y qué no es negociable alrededor de los posibles aliados para una segunda ronda si ustedes salen entre los dos primeros? A ver, Rodrigo. Vea, don Edgar, hay cosas que no hay que negociar. El costo de la vida de este país es altísimo porque gobierno tras gobierno tras gobierno le ha regalado plata a un grupito de plutócratas que no son del sector privado. No, el sector privado de Costa Rica la pulsea, lucha, le atraviesa. No, hay un grupito de ungidos que dicen, llama al presidente, mira, mandame a la ministra de Industria, Economía y Comercio y al ministro de Agricultura un domingo en la noche aquí en mi casa o a donde sea, a negociar porque ya esto me urge. Eso no es negociable, porque es el bienestar de la población. Además, no hay que negociarlo, porque por decreto ejecutivo lo hicieron, por decreto ejecutivo se puede deshacer. No es negociable el precio de la electricidad en este país, porque el Consejo de Gobierno constituye, de acuerdo a nuestras leyes, la Asamblea General de Accionistas del ICE. ¿Sabe qué? O lo hace o lo hace. No hay que negociar en la importación de moléculas agropecuarias. ¿Sabe qué? Porque eso es responsabilidad de dos ministerios que le reportan al presidente. No hay que negociar el precio de las medicinas porque Costa Rica, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio, debe autorizar lo que se llama importación paralela, es decir, no darle un monopolio a nadie, sino que las traiga, las venda y que las consiga más baratas. Y eso se puede hacer por decreto ejecutivo. ¿Qué hay que negociar? Con el Poder Judicial, de que sigan la irresponsabilidad y la manera en que están comportando. No, porque vamos a llamar, usando el artículo 9 de la Constitución, a un referéndum para que el Poder Judicial le dé cuentas al soberano, a la ciudadanía, no al Poder Ejecutivo, al soberano y crear los mecanismos para que lo haga. Ahora, ¿qué más hay que negociar? Si habrá que negociar una ley de empleo público. Pero acuérdese, don Edgar, además, es que aquí ha faltado mano firme y todos nos ocultamos detrás de voy a llamar a una conferencia, a una gran mesa de diálogo para encontrar el plan de ruta. Bueno, tenemos 40 años perdidos en el desierto, sin ruta y sin liderazgo, y estamos en una parte donde ya no nos queda agua en este desierto, que se llama a punto de una crisis muchísimo más grave que la que ya de por sí tenemos, porque andamos buscando rutas. Lo que hace falta es liderazgo, una mano razonablemente firme y claridad de cuáles son las políticas públicas. No sé, doña Pilar, sí. ¿Se acuerda la Junta de Notables? ¿En qué terminó eso? ¿Se acuerda las mesas de diálogo del presidente Alvarado? ¿En qué paró eso? Edgar, ya no podemos seguir en ese nadadito de perro y pateando la bola y pateando la bola para hacer las cosas que hay que hacer. No podemos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo vamos a pagar esa deuda pública? $11,000 cada tico debe en este momento. Y todos los años tarjeteamos mínimo la mitad del presupuesto, mínimo. La mitad es con dinero fresco, producto de los impuestos, de los otros ingresos del Estado, y la otra mitad es tarjeteada y tarjeteada. ¿Cuándo y a quién le va a reventar la bola? O sea, es cuestión de tiempo. No. Yo a veces le digo a don Rodrigo, y estamos así en las giras y todo, le digo, don Rodrigo, ¿usted está seguro, segurísimo que quiere ser presidente de este país? Porque al que le toque, Edgar, le va a tocar un hueso como un montón de hormigas, duro, y además todo incendiado alrededor. O sea, no va a ser nada fácil, Edgar. Por eso necesita una persona valiente. Y cuando hay un incendio de esa categoría, la gente se altera, se asusta y a veces no razona. Por eso es que yo he insistido mucho en el tema de la capacidad que ustedes tengan para unir gente que esté en la misma sintonía. Pero dejemos eso ahí. Doña Pilar, usted me lo mencionó ahora al principio. Es que yo la conozco.
Dichoso. Puedes hacer la pregunta mejor, entonces, ¿sí? Me conoces, sí. ¿Cómo la convencieron? Porque, a ver, y aquí voy a hacer también un reconocimiento público. Quienes estamos en pantalla, tenemos, digamos, algún reconocimiento de la sociedad. Y a mí me han ofrecido diputaciones, a mí me han ofrecido ministerios. Me imagino. ¿Ok? ¿Cómo la convencieron? Bueno, ahí está don Rodrigo de testigo que le costó mucho convencerme, ¿verdad? 2 veces le dije que no. En la última conversación, don Rodrigo me dijo una frase que la verdad es que se me metió en el cerebro y en el corazón y me dijo, vea Pilar, ¿usted no cree que ha llegado el momento de cambiar de profesión? De dejar de berrear por la corrupción y por lo mal que está en el país, dar un paso al frente y ver si se puede hacer algo por arreglar este país. Y Edgar, usted me conoce muy bien, no me lo perdonaría nunca no intentarlo. ¿A usted le habían ofrecido puestos políticos antes? Francamente no. ¿Nunca? Creo que no señor. Nunca nadie llegó, doña Pilar. No. Vea, Edgar. Bueno, le gané, a usted porque le consta- le gané porque a mí me han ofrecido 4 diputaciones Bueno, a de mí- Guanacaste. a mí no. Vea, yo le digo una cosa, si me permite una interrupción, Sí, doña claro, Pilar. claro. Yo tuve que armarme de valor para irse a ofrecer y armarme de humildad para irse a ofrecer 3 veces, a rogarle. Perdón, la interrumpí, Sí, pero, sí, sí. pero no es cualquiera que va donde Pilar Cisneros. Ahora, se lo voy a preguntar de forma directa, don Rodrigo. ¿Usted está utilizando la notoriedad de Pilar Cisneros para proyectar su candidatura? Yo estoy tratando de traer a la mejor gente. Y a mí no me queda la menor duda que Pilar Cisneros es un ícono, una imagen representativa de lo que yo creo debe ser una sociedad honesta, directa, sin soplar humo y a quien los corruptos le tienen miedo ya de por sí. Y lo que quiero es darle la oportunidad de ir ya no solo a denunciar, sino a cambiar cosas a la Asamblea Legislativa. Quien recluta a Messi, que está buscando proyectar su cosa como director técnico o ganar los juegos que tiene que ganar Costa Rica. Obviamente recluté a doña Pilar, recluté al doctor Stefan Brunner, recluté a la doctora Mari Munive, recluté a don Carlos Campos, el coordinador nacional de territorios seguros, y voy a reclutar a quien pueda. El hecho de que ella tenga esa imagen es porque tiene la vida, la trayectoria y la capacidad que necesita el país para salir de donde estamos. Entonces, el hecho de que me haga verme bien, por supuesto, porque demuestra que soy humilde para ir a reclutar gente más inteligente y más buena y más famosa que yo. En sus momentos de negación, doña Pilar, cuando usted ya me acaba de decir que 2 veces don Rodrigo le ofreció participar y usted 2 veces dijo que no, usted nunca, igual la conozco, levantó la ceja. Tiene que haber habido algún grado de escepticismo de su parte para decir, usted no dice maje, pero voy a decirlo, este maje me querrá utilizar. Pero Edgar, no es me querrá utilizar o no me querrá utilizar, es ¿qué puedes hacer tú por el país que te abrió las puertas? No quiero exportar a mis hijos y a mis nietos, Edgar, yo soy migrante, yo sé lo que eso duele, yo sé lo que es que te arranquen de tu patria, de tu familia, de tu entorno, ¿verdad? Yo sé lo que es eso y creo que estamos llegando a ese nivel. Y la otra cosa, Edgar, a mí me encanta Gandhi. Y esa frase de Gandhi a mí me mata. O sea, cuando dice, no puede ser, o sea, tal vez algún día miremos a los ojos a nuestros hijos y le digamos, vivimos muy mal porque fuimos derrotados. Pero no tenemos ningún derecho a mirar a los ojos a nuestros hijos y decirlo, vivimos muy mal porque no lo intenté. Y no me lo hubiera perdonado nunca. Ahora, en mi lecho de muerte, si no llego a la Asamblea Legislativa y si don Rodrigo no gana, que no creo, pero bueno, por lo menos voy a decir, ¿sabe qué? Lo intenté. Sí. Y perdí, ya, no importa, pero lo intento, ¿verdad? Qué fácil es para todos los ciudadanos de este país decir, no, la política es cochina, solo muy sucio, no sé qué. Entonces es facilísimo ver cómo tu país se derrite, cómo tu país se quema, cómo el futuro de los jóvenes
se desvanece y tú estás sentado en tu casa porque ya tienes tu vida solucionada. ¿Sabe qué? Es una posición muy egoísta. ¿Verdad? A mí este país me ha dado mucho y yo quiero devolverle un poquito de lo mucho que me ha dado. Mire, don Edgar, doña Pilar y yo bromeamos mucho, porque ella tiene un gran sentido del humor. Y detrás de cámara bromeamos mucho. Ella me dice, y yo le digo, de doña Pilar, éramos felices hasta que nos conocimos, como la canción mexicana, hasta que te conocí. Bueno, es cierto, yo no necesito esto, ella no necesita esto. Pero lo único que nos convencimos mutuamente es, doña Pilar, lo único que tenemos que ganar o perder, lo único, nada más, es nuestra patria. Es el futuro de sus nietos. Es morir yo en Europa, donde podría estar viviendo por razones particulares, diciendo, soy un venezolano más, un refugiado más, soy un cubano más que emigraron a Miami, soy un nicaragüense que pudo salir. No, porque somos patriotas. Aunque parezca mentira, Pilar Cisneros Gallo vino a Costa Rica a los 17 años y es más tica y más patriota que la enorme cantidad de gente, mucha gente que yo conozco. Yo estuve afuera 36 años y volví y dije, me voy a comer esta bronca. Me dan, me arrean, es duro. ¿Por qué? Porque yo vengo de un origen muy humilde, salí de este país a los 24 años, 25 años, y gracias a lo que esta patria me dio, fue donde llegué a donde llegué. Me construyeron las bases. Y ahora yo lamento muchísimo ver a carajillos, porque eso era yo, del barrio La Soledad, ahí, por acueductos y alcantarillados, en una casita chiquitita, con un baño para 9 personas, que ya no tienen las oportunidades que tuve yo. ¿Y quién soy yo para haber subido en la vida, gracias a la bendición de Dios, y patear la escalera para que nadie más se suba? Es que eso es lo que está pasando en Costa Rica. Sí, pasamos de ser una de las sociedades más iguales del mundo a una de las 8 sociedades o 7 sociedades más desiguales del mundo, con hambre. Hoy se van a ir a dormir 800,000 personas con hambre, porque no pudieron juntar 1.500 colones para comerse 2.400 calorías. 15 estadios nacionales llenos de personas con hambre. Este país no es sostenible. Y entonces, si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Quédense en la casa, tranquilos, y verán lo que le pasa a este país. Okay. No lo vamos a permitir. Ahora que están hablando del equipo de ustedes, a ver, con lo que yo conozco a doña Pilar, doña Pilar ejemplifica integridad. Yo, cuando me toca hablar de la vida, hablo de doña Pilar por la integridad. Doña Pilar lo piensa, lo dice y lo que dice lo practica. Discute con datos, con fundamentos, con verbos y adjetivos precisos. No grita, pero sí es vehemente. ¿Okay? A doña Pilar yo nunca la escuché ni gritar ni alzar la voz a nadie. Es vehemente. Entonces la gente le pregunta, bueno, doña Pilar es chiva. Le digo, no, doña Pilar no es chiva. Doña Pilar es vehemente. Y tiene un verbo arrollador. Te puede decir, tu camisa está horrenda y tu reportaje fue espantoso. ¿Ok? Y digo esas palabras porque las tengo aquí, a mí me las dijo. A mí me ha dicho cosas parecidas. Ok, entonces, a usted, don Rodrigo, yo no lo conozco, pero he visto en sus entrevistas que usted es muy emotivo y muy vehemente. Lo que me refleja que ambos tienen caracteres fuertes, determinantes, y lo hemos visto a lo largo de esta conversación. ¿Ustedes ya han tenido algún round alrededor de la manera en la que ustedes se comunican y alrededor de los puntos de vista que ustedes puedan tener alrededor de X tema? ¿Qué significa un round? Un asalto. Un asalto. Que usted ya hemos tenido que se han discutido de forma vehemente. ¿El uno con el otro? Dele, doña Pilar. No, o sea, a mí hay gente, cuando me metí con eso, uno de ellos es como un amigo nuestro, ex compañero de Canal 7. Me dice, no, vos ni siquiera has terminado la campaña y ya te has peleado con Rodrigo Chávez. Y sinceramente yo creo que no. Edgar, usted me conoce, nos hablamos con mucha franqueza. ¿Sabe qué? Eso no me parece, eso no me gustó, eso no es así. Y él, a su vez, ¿verdad? Yo trato de ayudarlo
en lo que yo sé, que es la comunicación, que es convertirlo en un buen vocero, que sea capaz de explicar sus ideas, que a veces son muy complicadas, como son los doctores en economía, para que la gente entienda, ¿me entiendes? Pero nada, o sea, Edgar, es tan fuerte lo que nos une, que es el deseo de servir a este país, el deseo de sacarlo adelante, el deseo de que se coma la bronca para enfrentarse a esos grupitos que le están haciendo tanto daño a este país, que yo lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil que nos peleemos y que terminemos ahí agarrados. No sé, don Rodrigo, dígame usted, porque nos conocemos hace 4 meses, ¿verdad? Vea, don Edgar, usted tiene absoluta razón sobre doña Pilar. Y yo, con mucho menos observación en el tiempo, estoy absolutamente de acuerdo. Y más bien para mí es una bendición en la vida tener a alguien que le dice, ¿sabe qué, Rodrigo? Esa cosa que hizo usted, esa intervención, ese debate, le doy un 5. Y le digo, ¿con cuánto pasa? Con 7. ¿Por qué, doña Pilar? Por esto y esto y esto. ¿Usted cree que uno tiene que ser humilde? Yo soy vehemente, yo no creo ser una persona arrogante, es diferente. Yo le agradezco, la gente más cercana a mí en la campaña y en mi carrera profesional han sido los que me dicen, ¿sabes qué? Mae, la regaste. ¿Sabes qué? Esto lo estás haciendo mal. Porque gente que le pase la brocha al jefe o al candidato a la presidencia, requete sobra. Entonces no hemos tenido un round, porque cuando ella me ha llamado la atención, y lo acepto así, yo digo, tienes razón. Y si no estoy de acuerdo, le digo, bueno, doña Pilar, muchas gracias, pero no estoy de acuerdo, y conversamos vehementemente. Y hemos llegado hasta ahora a acuerdos, ¿no? Okay. Y tenemos 10 mandamientos. Además, un día que tuvimos, no un round, una conversación vehemente, ella me dijo, estos son mis 10 mandamientos. Siempre decir la verdad, los valores no son negociables, no nos gustan los agachones, vamos a hablar siempre por la verdad, no es sobre mí, es sobre el país, y así sucesivamente, son 10. Sí. Y Edgar, yo le he dicho a don Rodrigo, le digo, vea, don Rodrigo, usted gana la presidencia, y no crea, porque usted es el presidente de la República, llegó a estar ahí como decíamos nosotros, ¿verdad? Chúpame de okay, bueno. No, definitivamente no, yo seguiré siendo la que soy y le seguiré diciendo cuando creo que se equivoca, yo no soy dueña de la verdad, pero usted me conoce muy bien, ¿verdad? Yo no me callo. Por ejemplo, los chupamedias, si me permite, están absolutamente sobrevalorados. Sí. Y en exceso de oferta, para usar el término económico. Por ejemplo, demasiados. Doña Pilar, hay algo que a mí me intriga y que tiene que ver con la situación acongojante en el Banco Mundial. ¿Usted le pidió explicaciones a don Rodrigo? Por supuesto. ¿Y cómo se las pidió? Vea, cuando yo me entero de lo que había pasado, me dice don Rodrigo, no, Pilar, es que, mira, aquí no hubo ninguna acusación, no hubo ninguna condena. No. ¿Qué fue lo que le dijo Rodrigo? Le dijo, papelitos hablan. Papelitos hablan. Y le fui a dejar a la casa 257 páginas de mi defensa con los anexos, la evidencia, los correos electrónicos que me mandaron esas dos muchachas, los textos, los WhatsApps, las acusaciones y mi defensa. Y al igual que las 3 instancias, ella concluyó que eso no había ocurrido. Gracias a Dios. Y fue así, tome. Y ella lo leyó, me lo marcado, me hizo preguntas, y igual con la candidata a vicepresidenta, la doctora Monive. Yo le dije, esto va a pasar. Y me dijo, bueno, déjeme pensar. Y pasó la publicación nefasta de La Nación, y me dijo, bueno, venga. Y nos sentamos, pum. Estas 2 mujeres son gente firme, valiente. No le tienen que chupar las medias ni a Rodrigo Chávez ni a nadie. Y ambas se convencieron viendo toda la evidencia. O sea, yo me leí hasta el último informe, ¿no? Y ahí los tengo subrayados, delineados, absolutamente. Y después de leérmelos a conciencia, dije, ok, ¿sabe qué? Sí, voy. Pero yo le dije, no, esto puede ser el fin de la relación, ¿verdad? El fin de la intención de dar ese paso, pero no. Y la doctora Munive llegó a la misma conclusión, porque el problema es que lo que ha salido ahora de dar a la luz es solo el último informe donde no hay una sola línea de la defensa de don Rodrigo Chávez, que no es justo.
Bueno, y además, donde se resumen las acusaciones, pero la parte resolutiva, la Nación nunca la publicó, ni nunca la mencionó. Se desestima la demanda de estas tres muchachas. Por ejemplo, eso ha sido uno de los argumentos. Este fue un ataque de la Nación contra, contra Rodrigo Chávez. El argumento es simplemente que cuando alguien lee un documento legal, la parte resolutiva es la parte definitoria. Correcto. Y ahí dijo, las dos muchachas pidieron tres cosas. Una, que declararan que la investigación estaba mal hecha. Dos, que me encontrara culpable un tribunal de 7 magistrados internacionales de primera línea en el mundo, culpable de ese cargo particular. Y tercero, que ellas se sentían incómodas porque el banco no las había protegido, a pesar de que yo vivía al otro lado del mundo y ellas ya no trabajaban en el banco. O sea, ¿proteger de qué? Bueno, entonces el tribunal muy sabiamente dijo, algo que yo estoy de acuerdo, ¿saben qué? Cuando Rodrigo quiera ir, llama y nosotros le avisamos para que ustedes nos encuentren. Pero eso es la extensión total de la protección. A mí no me tienen prohibido entrar al banco, nada más me dicen, tenga la consideración de llamar y decir, voy para allá, ¿ok? Para que ellas no se encuentren conmigo en la soda, porque parece que les molesta. Y las otras dos, el tribunal dice, se desestiman, no hubo mérito, lo sentimos mucho. Eso es lo que pasó. Lo que yo iba a decir es que ustedes han apuntado que esto ha sido una maniobra del periódico de La Nación para desprestigiar a Rodrigo Chávez, que viene a atacar a los de siempre. Es eso, perdón que lo interrumpa, don Edgar, con todo respeto. ¿Es eso o que La Nación y sus periodistas y editores no saben leer? Okay. ¿Y qué interés pudo haber tenido el Wall Street Journal? Tal vez La Nación le pidió el favor, no sé. ¿Qué interés? Yo te pregunto una cosa, ¿verdad? Wall Street Journal, imagínate Wall Street Journal. Sí, por eso. Lo tenemos súper bien ubicado. Ajá. Imagínate por un momento que Wall Street Journal publica que un candidato que está en 5º lugar en Paraguay, por decirle algo, tuvo una denuncia mientras fue funcionario del Banco Mundial por acoso. ¿Ok? ¿Qué interés puede tener eso para los lectores de Wall Street Journal, Edgar? Dígame. O sea, usted sabe muy bien los valores noticiosos, ¿verdad? Que todos manejamos. ¿Qué interés puede haber tenido eso? No sé, francamente no sé. Me encantaría saber cuánta gente leyó esa noticia y cuánta gente la comentó. Edgar, ahí hay una evidente intención de hacer daño y de La Nación, a mí no me cabe ninguna duda. Yo soy trapo rojo para ellos. ¿Por qué? No tengo la menor idea, porque yo trabajé 12 años. Bueno, y uno que no lee mentes, Edgar, ni ve corazones, se tiene que preguntar por qué si Pilar Cisneros Gallo salió a las 10 de la mañana diciendo, lanzo mi candidatura, a las 11 de la mañana recibimos nosotros un mensaje críptico, queremos entrevistarlos, le confirmamos la entrevista a las 5:30 de la tarde y a la media hora de haber confirmado una entrevista, entrevista en vivo creo, dicen, no, ¡pum! Y lo vuelan. Y vuelan la noticia. Sin el fairness. Sin el fairness. Teniendo confirmada la entrevista. Sin el fairness y además la primera página, la primera versión de la primera página decía insinuaciones. La bajaron y pusieron el cargo más grande. Lo sancionaron por insinuaciones. Y después, ¡pum!, la cambian ellos mismos y ponen la otra. Entonces, suena muy raro. Ahora, Wall Street Journal, vea, en estas cosas, doña Pilar tiene esa hipótesis. Yo creo que por haber sido un alto ejecutivo del Banco Mundial y por mi relación con la directora gerente del Fondo Monetario, que alguna gente la percibe muy cercana, están tratando de asociar las dos cosas. Eso hicieron en el artículo. Yo no sé, ni quiero saber. Yo lo único que sé, que tengo mi conciencia tranquila, estoy en paz con mi Dios, con mis hermanas, con mis 2 hijas y con mi esposa, y además hay 3 documentos
legales y formales que dicen desestimada la acusación. Entonces, pero van a seguir, don Edgar, vean, óiganme ustedes en sus casas, van a seguir. Dijeron que era masón, dijeron que era adorador del diablo, dicen que soy PAC, por el amor de Dios. Eso es como decir que usted es marciano, don Edgar, o doña Pilar, rusa. Yo PAC. Matemos esos fantasmas de una vez. Van a seguir sacando cosas. ¿Por qué? Porque ellos sí creen y ellos sí saben que nos vamos a comer la bronca para mejorar la vida de la mayoría de la gente, causando que se arreglen las situaciones que le dan enorme riqueza a unos muy pocos, a costa e injustamente de la gran mayoría de la población. Volviendo al tema de la idoneidad de ustedes para desempeñarse en los puestos para los que se están postulando. Doña Pilar, en su ejercicio periodístico por tantos años, hizo comentarios, hizo editoriales y planteaba una posición que la gente o apoyaba o descartaba. ¿Okay? Pero su posición era esa. ¿Con qué actitud va a llegar usted a la Asamblea Legislativa en el caso de ser electa doña Pilar? Porque ahí, en la Asamblea Legislativa, si bien uno defiende sus posiciones, también tiene que tener capacidad, y vuelvo al punto, de la negociación, de escuchar y de plantear, de armar nuevos muñecos con lo que yo propongo y con lo que otros proponen. ¿Usted tiene esa capacidad? Yo creo que sí tengo esa capacidad y creo que además puedo aprender o reaprender. Porque ciertamente en mi vida profesional, desde la gran mayoría de los años que yo trabajé como periodista y siempre fui jefe, que es una posición muy cómoda, yo tomo la decisión y asumo las consecuencias. Pero hay cosas que no son negociables, usted lo sabe muy bien. Yo no voy a negociar mis valores, no voy a negociar mis principios, no tengo precio, no me vendo. Y ellos lo saben. Entonces, si quieren negociar con Pilar Cisneros, van a tener que negociar transparentemente, limpiamente y algo que sea para beneficio de la gran mayoría de los costarricenses. Así de fácil. Yo no soy amiga de la plata, no me interesa. Ya tengo mi vida solucionada, Edgar. Entonces, hay gente que me dice, oh, pero usted va a trabajar con don Rodrigo Arias, esa entrevista tan dura. Bueno, ahí sí. Trabajaremos juntos y negociaremos juntos lo que sea por el bien del país. Y tendré que aprender. Si me permite, don Edgar, vea. Permítame antes, don sí, Rodrigo, por porque, ok, va a aprender. Yo siento que los diputados tienen que llegar al plenario con una capacidad de explicar ideas, que no dudo que usted la tenga, con una capacidad de negociar, pero también tienen que ser muy propositivos, doña Pilar. ¿Okay? Dígame 3 proyectos que usted así de entrada presentaría en la Asamblea Legislativa para conocer cuál es su línea. Bueno, el proyecto estrella que tenemos nosotros contra la corrupción, ¿verdad? Un proyecto para que la gente se sienta empoderada a denunciar las porquerías que pasan en el país. Ahora, ¿por qué la gente no denuncia? Tienen miedo. Tienen miedo que los voten, tienen miedo que los acusen, como le pasó al doctor Stefan Brunner, que de su peculio, de su plata, tuvo que defenderse. Entonces, esta ley no solo promueve que la gente denuncie, sino que además se le da un premio si el Estado logra recuperar parte del dinero, digamos, que se malversó. Ese es uno, por ejemplo, que es un proyecto que yo quiero defender, pero así, tajantemente, y que obviamente los políticos de siempre no han querido. Ok, otro proyecto, por ejemplo, Edgar, cuando usted vota por un diputado, ¿usted vota por Pilar Cisneros? ¿O vota por Federico López o por quién vota usted? Por una bandera, ¿verdad? Por un color. ¿Por qué? ¿Por qué los políticos no le dan la libertad al ciudadano de votar por la persona que quiere? ¿Por qué aquí no existe el voto preferente? De manera que si yo confío en Edgar Silva, yo quiero que Edgar Silva llegue. Nosotros estamos proponiendo un proyecto de ley, usted vive en Guanacaste, tiene derecho a 4 diputados, usted puede agarrar su papeleta y decir, este del PLN me encanta, este del Progreso me encanta, este del PAC me encanta y este de un partido regional de Guanacaste me encanta. Y usted vota por listas abiertas, Edgar. ¿Ok? ¿Cuál otro proyecto que estamos proponiendo nosotros muy fuertemente? Hacer más fácil los referéndums.
No puede ser que el poder ciudadano esté todo complicado, que a usted le exijan el 5% de la firma del padrón electoral para poder que la gente diga, quiero esto, no quiero esto, estoy de acuerdo con esto y no estoy de acuerdo con esto. Ahí tiene usted 3 proyectos que yo quiero defender con mucha vehemencia. Ya hace un rato hablamos de dónde está la bronca en este país. Y usted, don Rodrigo, me habló de la inversión, del crecimiento y del empleo. Esa es la bronca. No. Así lo puedo resumir. Los objetivos nuestros son 3. Empleo, bajar el costo de la vida y arrancar la corrupción de raíz lo más que podamos. Okay. Por muchos años nos dijeron que la obra pública podía ser compartida con la empresa privada. Sí, señor. ¿Okay? Lo que pasa es que los últimos acontecimientos nos han desalentado a absolutamente todos porque vimos que la obra pública en manos privadas era comprable. Y entonces perdemos una gran cuota de fe y credibilidad en esa forma de administrar la obra pública. Usted tiene un cafetal, ¿verdad? Usted sabe No quiero rajar, tengo 2 cafetales. Tiene 2 cafetales. Usted sabe que un machete puede usarse bien, para bien, y se puede usar para matar a alguien. El problema no es el machete. En Costa Rica tenemos que ser claros, don Edgar, que hay unos abusos en la obra pública tremenda. Y no solo en la obra pública que licita el gobierno, sino en las concesiones. El contrato de APM Terminals en Moín, yo le digo, los indicadores de desempeño es usted respira y le late el corazón mientras está en el trabajo, equivalente. Con ahí, quien lo negoció, regaló la finca, hablando de negociación. Lo mismo con los contratos de generación compartida del ICE. Quien los negoció, regaló la finca. Pero no era una finca de ellos, era una finca de ustedes. Ahora, lo hicieron por incompetencia, estupidez o otra cosa más fea. Bueno, yo no soy quien para saber juzgar, pero debería haber cierta responsabilidad. La realidad fiscal de este país y la realidad de infraestructura es tal que tenemos un déficit de 100.000 millones de dólares en infraestructura. Y déjeme elaborar en eso un poquito. El ciudadano y la empresa promedio de la OCDE vive, produce en un ecosistema con $25.600 de infraestructura pública. El tico vive en un ecosistema con $5.400. $20.000 de diferencia, le regalo el vuelto de los $200 por cabeza. 20.000 por 5 millones de habitantes nos da 100.000 millones. Ese es el déficit que tenemos para, como decía doña Pilar, jugar en las grandes ligas. Y nuestra economía vale 60.000 millones de dólares. Entonces es un déficit más grande que toda la economía. Entonces, la única manera de salir de ese hueco es negociando asociaciones público-privadas, pero bien hechas. No como el trencito que nos quisieron meter. Yo estoy de acuerdo con que hay que mejorar y poner un tren en el gran área metropolitana. Y que hay que mejorar el transporte público, por supuesto, pero no con datos de demanda de transporte del año 2000. Entonces ahí es donde quien se sienta a negociar esas cosas a nombre y representando a 5 millones de costarricenses, tiene que saber. Imagínense usted un canal interoceánico, 14.000 millones de dólares de inversión estimada. ¿A quién va a poner usted ahí? Con esos montos, con esas presiones, con la sofisticación técnica de si la tasa interna de retorno, la tasa de descuento, cómo se maneja la plusvalía. Yo lo hice por 27 años, de este lado de la mesa. Ahora lo voy a hacer del otro, pero es la misma mesa. Entonces, don Edgar, seamos claros, la infraestructura pública es el machete
que la hayan usado para robar plata, para que nos cueste más por kilómetro de carretera que cualquier otro país, y con la mitad de la calidad, porque eso es un número importante, de todos los mercados emergentes por unidad de costo, no significa que no necesitemos infraestructura. Lo que falló fue el factor humano, como todo lo que ha fallado en este país en los últimos 40 años, creo yo. Factor humano en el gobierno y en que se dejaron influenciar de maneras inapropiadas para no hacer lo correcto. Bueno, lo que decía don Rodrigo, por ejemplo, que ese es otro proyecto de ley, que una vez que se haga una licitación no pueda haber un aumento en el precio de más de 4 o 5%, don Rodrigo. Póngale 5, aquí 5%. ahora es el doble. Ok, aquí ¿qué pasa? Negocian, esta carretera yo ofrezco que la hago por 100 y al final terminamos pagando 200 o 250. ¿Cómo es eso, Edgar? En Alemania, además, si usted le falla al gobierno alemán en tiempo o en costo, lo sacan del ring y nunca más puede construir obra pública para el gobierno alemán. ¿Aquí qué pasa, Edgar? Aquí no pasa nada. Aquí usted hace una porquería de carretera, no cumple en el doble del tiempo y el doble del precio y después le dan la siguiente licitación. ¿Qué es eso? No, en Alemania es pena de muerte para la compañía que falló. Exacto. En términos de licitaciones públicas, vaya, construya lo que usted quiera, pero no con el gobierno, ni siquiera le venden el cartel de licitación. Pero ¿por qué aquí sí? Como dice don Rodrigo, después se van a una oficina en una esquinita y mira, negociemos donde vamos a ver cómo hacemos. Sí. No. Hemos desperdiciado la plata, es la plata de nadie. O sea, a mí me parece que la gente que se mete a gobierno y que se mete a administrar tiene que cuidar la plata de todos. No, echémosla por la borda, hagamos lo que nos da la gana, negociemos contratos leoninos, paguemos el doble por las carreteras, 65 millones de dólares ya adicionales a la carretera San Carlos y medio siglo, y no lo hemos podido hacer en 50 años. O sea, ¿qué clase de país? No puede ser, ¿verdad? Y eso es pura incompetencia o pura corrupción. Es que no hay otra explicación. ¿Cuál es la otra explicación? O ambas. Exactamente. Ya, se me fue el tiempo. Bueno, pactamos esta entrevista para hora y media y ya la estamos cumpliendo. Muchísimas gracias, doña Pilar. Gracias, Muy amable. gracias por aceptar este reto, gracias porque realmente las preguntas fueron retadoras, importantes, y yo espero que la gente tenga más claro ahora cuál es nuestra posición y por qué nos metimos en esto. Don Rodrigo, muchas gracias. Gracias a usted, un placer conocerlo. Muchas gracias. Yo creo que quedan fantasmas por matar. Yo no voy a subir impuestos, no es por ahí por donde vamos. Yo no soy del PAC, hasta la afirmación ofende. Y la pregunta también, nunca lo he sido, no lo voy a hacer, ni lo sería. Pero bueno, nos van a seguir atacando, don Edgar, pero yo espero que usted con estas preguntas incisivas, inquisitivas, muy maduras, le permita a la gente formular su voto. Yo los invito a votar. Pongan a Costa Rica en sus corazones y a sus familias y a sus seres queridos en sus corazones y piensen por quién votar. Ya el resto veremos qué pasa. Muchísimas gracias, don Edgar. Gracias. A ustedes. Y a cada uno de ustedes que nos han acompañado en este tiempo, también mi gratitud. Bendiciones para ustedes y sus familias.